Locura, caos, vandalismo erótico, devastación de innumerables almas. Mientras gritamos y perecemos, la historia se lame un dedo y pasa la página. Thomas Ligotti. La mejor forma de contarles lo que me sucedió hace 40 años es que deben tener la mente abierta y dejar a un lado la idea que creían tener del mundo. Tenía 10 años, fue una mañana nublada del año 1985, yacía en mi cama boca arriba viendo el techo viejo de mi hogar, el sonido de animales se escuchaba a lo lejos y el cantar del gallo entró por mi ventana. Entonces mi madre, su nombre era igual que su carácter, Ramira era el nombre de mi mamá, que en paz descanse, llamó a la puerta con su voz agresiva y golpeando la puerta. Levántate, llegas tarde a la escuela, niño flojo. Escuché cómo se alejaba y me levanté sin ánimo, viendo mis zapatos viejos y sucios, llenos de lodo. Desde que tengo memoria mi hogar está en el monte, algo lejos de la ciudad, en un pueblo cuyo nombre no recuerdo, quizá porque me resulta desastroso hacerlo. Salí de mi habitación, viendo las fotos colgadas en el pasillo, mis abuelos muertos y mi hermana, Tamara, desaparecida hacia un año. Eso devastó a mamá, a papá lo volvió loco y nos abandonó. Supe que se suicidó al tirarse de un puente, esto lo supe años después cuando mi mamá lo superó. Lo extraño fue el cómo encontraron su cuerpo, pero te contaré de ello más adelante. Mire en las noticias como otras 2 chicas desaparecieron cerca de mi casa, eso y un chico, algo extraño pues en mi hogar no pasaba nada fuera de lo común, pero quizá tenía que ver con mi hermana, pensé. Mi madre me hizo el desayuno, un omelette y un chocolate caliente, y es que amo eso de mi pueblo, el aroma de la tierra mojada, la neblina y la frescura tocando mi rostro, fue algo que aprecié en esos años. Salí de mi casa rumbo a la escuela, miraba los árboles, la maleza y las rocas enormes en el camino, parecidos a enormes huevos de dinosaurio. Mientras caminaba no pude evitar sentirme observado, como si algo pesado estuviera encima de mí. Miré alrededor, y en la colina cercana pues ahí vivía la vecina Ana, una señora amante de las flores, pero no estaba ella. Me di la vuelta y tampoco, quizá era mi imaginación, o mi cansancio. Continué caminando hasta llegar al puente que siempre cruzo, es mi parte favorita del camino. Recuerdo haberme detenido y observar ese paisaje bello y ver cómo corría el agua río abajo. De repente esa sensación apareció de nuevo y escuché una voz femenina, de una mujer joven. Me di la vuelta, nunca en mi vida me había encontrado con alguien más en el puente, no es común, nadie pasa ahí en las mañanas, solo yo. Entonces la escuché decir con una enorme sonrisa, admito que se veía agradable y me dio confianza. Niño, ¿te gustaría ver mi jardín? Es muy hermoso y desde que te vi supe que amas los bellos jardines y paisajes preciosos. Al acercarme noté que sus rasgos no parecían de acá, parecían de otro lado, tenía ojos rasgados y el pelo largo y rojo. Algo inseguro le tomé la mano, suave al tacto pero fría, muy helada, y con parsimonia me llevó por los árboles, pasando entre varias ramas. Noté que llevaba una ropa similar a una capa y falda de alguien típico de la realeza, se veía tan exótica. En su espalda noté un animal bordado que reconocí como un ajolote, uno enorme que abarca desde el hombro hasta la espalda baja. Su capa se mecía con el ir y venir del viento, luego el sonido del río se ausentó, las aves dejaron de cantar, las ramas y el crujía de hojas solo se escuchaban. Mis pasos, recuerdo haberle dicho. Señora, será rápido, ¿verdad? Es que tengo que ir a la escuela. Ella se volteó y solo sonrió, su extraña forma de sonreír me estremeció. Tenía algo que aún no podía describir, algo que acechaba como las arañas enredando a sus presas, pero yo no podía ver las redes. Seguí caminando y su mano se sentía fría, aún recuerdo sus dientes tan blancos como porcelana, su piel tersa y pálida, casi enferma pero radiante de vitalidad. Suena extraño pero lo noté, su cabello era lo más hermoso que había visto. Seguimos andando y la luz del día se fue desvaneciendo, hasta quedar solo la noche. Asustado le solté la mano y ella se volteó y sonrió de nuevo. Maldición, siempre sonreía y lo peor es que me sentía en paz. Hemos llegado, pequeño, solo observaba frente a ti. Y con su dedo señaló frente a mí una escalera. No podía ver el otro lado pues había un muro de piedra de unos 2 metros. Temeroso subí las escaleras, y observé cómo varios cuervos me veían desde las ramas gruesas de árboles que ahora pienso no existían, pues sus cortezas parecían huesos apilados, terminando en hoyos enormes que parecían formar una cara grotesca. Temblé, miré atrás y la mujer me seguía, con las manos detrás. Seguí caminando, los cuervos graznaban cada cierto tiempo, simulando una bienvenida, o como si hablaran entre ellos.
Al llegar al otro lado noté un gran lago y en el centro un altar enorme. Bajé de las escaleras, era el lugar más hermoso que haya visto, quería estar ahí para siempre. Pisé el suave césped, la luna me alumbraba, y la verdad es que era un lugar tranquilo y solitario, los grillos cantaban, y el agua reflejaba el cielo estrellado. Por un momento pensé, estoy soñando, esto no puede ser real. Digo, este lugar jamás había sido encontrado y de ser hallado se iba a armar un pleito en el pueblo por ver quién se hacía dueño de esa tierra. Me di la vuelta para ver a esa extraña mujer, pero solo vi gusanos saliendo de la tierra, algo fuera de lo normal, pues todos seguían una línea recta, sin desviarse. Me acerqué y estos brillaban de un color verde fosforescente, maldición, y puedo jurar que eran del tamaño de una mano. Me dio miedo, los insectos me causaban pavor. Retrocedí y seguí caminando, iba a tocarlos pero el miedo pudo conmigo. Recuerdo haberme quitado los tenis y la mujer sonreía al verme, aprobando todo lo que hacía. Me metí al lago, su agua era cristalina, pura y hermosa, podía ver mi reflejo y la luna tras de mí junto a bellas estrellas titilando en el firmamento. Fue cuando me di cuenta que era de noche. ¿Qué carajos pensé? ¿Dónde estoy? Eso no era normal. ¿Acaso caminé todo el día? Para mí fueron minutos. Empecé a sospechar que esa mujer era una bruja. Salí de inmediato del agua y me puse mis zapatos, miré a la mujer y esta estaba seria, quizá notó mi prisa, me acerqué a ella algo temeroso, no dejaba de mirarme. A día de hoy pienso que era más que una bruja, no sé, era algo más, pues cuando le dije que ya tenía que irme ella se rió, de forma estridente, y su voz cambió, como si viniese de todas partes. Estaba paralizado y mis manos sudaban, en mi pecho sentía una presión enorme, miré al suelo, a donde sea pero menos a ella, y fue cuando habló. Aún no te enseño todo mi jardín. Sus ojos se abrieron como enormes platos, y su sonrisa se estiró de oreja a oreja. Salí corriendo, mi cuerpo gritaba que me alejara cuanto antes, corrí por el pastizal, la escuchaba reírse tras de mí, miré como una segunda sombra me seguía, parecía volar, y miré al cielo y era esa maldita bruja. No sé qué me haría si me atrapa y el solo imaginarlo me daba náuseas. Fue cuando vi unas pequeñas cuevas, de inmediato me metí, dejando atrás a esa cosa que me perseguía. Aún tenía ciertas dudas, pensaba que quería de mí porque tenía un ajolote en la espalda. Me senté y sí, me eché a llorar. ¿Qué más podía hacer? Pensé en mi mamá, en mis abuelos y recordé las palabras de mi abuela. El mundo está encantado, mijo, si algún día te pierdes ponte a rezar de corazón. Eso hice, empecé a rezar con todas mis fuerzas y poco a poco me fui calmando. Había una inmensa oscuridad y no quería salir. Anduve tanteando en aquella cueva húmeda, podía oler la putrefacción desde lo lejos. En este punto las cosas se ponen raras, pero quiero que me crean, no estoy loco, juro que no. Aunque le dije a mi mamá y a los periodistas lo que me pasó, tomaron mi historia como alucinaciones causadas por el trauma. Recuerdo seguir avanzando por la cueva, tanteaba y mis manos tocaban algo duro, después caí en cuenta que eran huesos, de animales, pero después sentí cráneos de varios tamaños. Dios, quise levantarme pero me di un golpe en la cabeza y rodé hacia aquella oscuridad, sentía como giraba, daba vueltas, golpeándome con los huesos que ahí estaban, hasta que choqué con algo blando, gelatinoso. Abrí los ojos, había una luz tenue viniendo de arriba, podía ver el cielo, miré a mi izquierda, no podía distinguir nada, hasta que noté que era de un color rosado, parecía un cocodrilo pero enorme, me daba la espalda, había chocado con su cola, enorme y rosada. ¿Acaso esto es un ajolote? De repente esa cosa se movió, girándose y viéndome con esos enormes ojos negros y sus branquias externas de un rosa intenso, emitía un sonido agudo como de bestia juguetona, luego empezó a querer regurgitar, me di la vuelta y entonces lo vi vomitar un montón de huesos. Eso no era un había tomado esa forma, pero algo así no podía existir, no tenía lógica, ¿entienden? Un cráneo aún con cabello y sangre salió rodando. Fue cuando sentí que me sonrió y se metió al agua. Acababa de comer, pero quizá eso me había salvado. Seguí andando y no sé cuánto caminé, pero andaba con el agua a la cintura, temeroso que algo me estuviera siguiendo. Anduve temblando de frío, escuchando cómo las paredes emitían murmullos de gente vieja y cantos antiguos ajenos a mi conocimiento, de algún tiempo que yace borrado por los conquistadores. Eso pensaba, pues quizá los pueblos prehispánicos sabían de estas criaturas y por eso hacían sacrificios, pero ahora nadie saciaba su hambre. Mis pasos eran lo único que quería escuchar, y mis dientes tiritando,
con la ropa desgarrada y algunos rasguños llegué hasta una cámara donde pude ver un altar, me acerqué, saliendo del agua miré al techo, viendo las estalactitas pero estas tenían algo raro, no podría explicarlo, estoy seguro que eran capullos, enormes, en todo el techo los vi, recordé aquellos gusanos asquerosos que vi y pensé que esta era su guarida, asustado miré alrededor para salir de ahí, hasta que vi bien ese altar, era de un humano pero gigante, lo más aterrador era que tenía alas, enormes huesos le daban forma de ángel, maldición alguna secta enferma habita en México lo sé, y quizá lo que me pasó ese día tenga que ver con la tragedia de ese año, ya saben, la que sacudió a México y este año honramos, la sola idea me estremece. Pero me estoy desviando, me acerqué al altar, una mesa negra con adornos de serpiente bañada en oro cubría todo el mueble, estaba a los pies de ese esqueletos, había fotos, cráneos, cartas, flores, libros y códices prehispánicos, noté también esculturas medianas muy raras para siquiera describir. Seguí andando por el altar, tocando la mesa y los adornos, y al principio sonreí pues vi la foto de un chico, y luego otras tres, cayendo en cuenta que era mi hermana en una de las fotos, agarré la foto, susurré, maldiciendo, puede que era pequeño pero eso me pareció extraño como la mierda, disculpen mi lenguaje pero creo que las groserías resultan liberadoras, tomé la foto y corrí hacia un pasadizo que vi en la lejanía, pálido de horror ante la posibilidad de perecer en esa cueva me adentré en un pasadizo oscuro lleno de insectos, ignorando mi fragilidad y lo arriesgado de la situación aceleré el paso hasta que escuché un montón de lamentos, gritos y pasos, algo grande arrastrándose por la tierra, me giré para ver qué era, escondido entre las piedras vi a la bruja llegar jalando algo tras de sí, su aspecto era calaveras, ya no era aquella mujer hermosa que recordaba, sus ropas se veían desgarradas y sucias, elevo la vista hacia la luna y canto en un idioma extraño que dijo un nombre, uno que muchos eruditos en antropología reconocerán, ella dijo Mictlantecutli y vi como se elevada por los aires, fue algo muy horrible, ningún ser humano haría eso señores. Me esperé un rato y observé las cosas que dejó, se movían, retorciéndose y gimiendo, soltando alaridos parecidos a personas, me acerqué, la curiosidad pudo con mi miedo, y yo estaba listo para vender mi vida a un precio muy alto así que no iba a morir pues pensar en mi abuela me dio ánimos, quizá extrañaba mi hogar. Con un nudo en la garganta la vi, era mi hermana, con los ojos vacíos y el cabello sucio y revuelto, lleno de grasa y tierra, me miró con ojos llenos de lágrimas y rostro carente de vitalidad, abría la boca pero para mi horrible sorpresa no tenía lengua y lo peor del asunto es que ya no tenía piernas ni brazos solo se retorcía y giraba, no pude evitar llorar, en sus ojos pude ver el deseo de morir, estaba amarrada a los otros chicos desaparecidos, unidos como una fila de gusanos, envueltos en gruesas vendas, retorciéndose en frenesí, suplicando por su vida, quizá suplicando por dejar de existir. En ese momento me compadeció por ellos, era demasiado niño para entender esa complejidad de sentimientos pero quería verlos descansando. Recuerdo ver a mi hermana, no podía hacer nada por ella saben así que le dije que la contaría a mamá sobre ella, que me cuidaría por los dos y que la quería mucho. Corrí por la cueva, no veía nada solo atinaba a escuchar a las serpientes mover sus colas, sacar sus lenguas y varios insectos caminando por las paredes, a lo lejos escuché un estruendo y a esa bruja gritar de nuevo, palabras arcanas y pasos que parecían mostrar una danza olvidada, tiempos remotos antes de la historia, me di la vuelta para observar tal espectáculo grotesco y vi cómo arrancaba los corazones de aquellos chicos, empezando por mi hermana, sostuvo sus corazones y los aventaba al altar, de la impresión ya no quise ver tal carnicería, hasta que llegué al lago que me había enseñado, aliviado corrí hacia las escaleras, los cuervos me rodeaban, graznando y escuchándolos hablar, en serio, juro que escuché cómo se burlaban, salió vivo, eso dijeron, ya se sabe que son animales listos. En este punto fue cuando vi el sol salir y alumbrar el bosque, estaba amaneciendo cuando de pronto todo se sacudió, la tierra, los árboles, todo se estremeció, una rama cayó sobre mi cabeza y quedé inconsciente, lo último que alcancé a ver fue un enorme ser con alas, lo llamé el hombre pájaro, su tamaño era colosal y negro como la pluma de un cuervo, oscuro como la política mexicana entienden, al despertar estaba en el hospital y mi madre al lado de mí agarrando mi mano, aún temblaba de frío, en las noticias vi la tragedia que azotó al país. Tras eso vinieron muchas preguntas, le conté todo lo que vi a los medios y la policía pero claro me tacharon como un loco, no me creyeron, hasta que la policía secreta de esos tiempos archivó mi caso, pues encontraron la capa de aquella mujer y esas escaleras pero jamás ese lago del que les hablé, es así como yo también olvidé ese suceso y pude superarlo hasta que llegaron ustedes. ¿Se puede saber qué les interesa de mi caso?
Mire a los dos agentes vestidos de negro con su pelo peinado hacia atrás, y con lentes de sol, sostenían una grabadora y finalmente presionaron un botón. La entrevista había terminado. Fue cuando uno de ellos me dijo que trabajaban para el gobierno y recopilación casos como este, entonces otro sacó un arma, no pude ni gritar, un fuerte estruendo sacudió mi cabeza, todo se oscureció, y lo último que escuché fue un misión cumplida.